He cosido más de 300 agujeros de bala en carne viva, sin usar una sola gota de anestesia. Pero el olor que nunca se me va a quitar de los dedos no es el de la sangre, es el del miedo rancio que sueltan los hombres más peligrosos de México, cuando sienten que la muerte les está respirando en la nuca. Me llamo Yolanda Cepeda. Aunque durante casi 15 años en la Sierra de Sinaloa y los desiertos de Sonora, fui conocida simplemente como la enfermera. Los periódicos y los noticieros hablan de los capos como si fueran fantasmas inalcanzables, demonios blindados que caminan entre metrallas sin que nadie los toque. Pero yo los he visto llorar como niños pequeños, temblando sobre mesas de madera mugrientas, mordiéndose el labio hasta sangrar para no gritar mientras yo les metía unas pinzas de acero entre las costillas para sacar piltrafas de plomo aplastado. La gente cree que los narcos mueren en los balaceras, pero la verdad es que la mayoría se pudre despacio por infecciones absurdas, por balas que se quedan adentro criando pus o por gangrenas que nadie se atreve a curar, porque pisar un hospital público significa una orden de aprehensión o una emboscada de los rivales. Yo era ese puente entre el infierno y la vida, la mujer que los mantenía respirando cuando la maña no podía pagar la discreción de una clínica privada. Y pagué un precio demasiado alto por eso. Antes de ser un mito de los corridos prohibidos, yo era solo una muchacha flaca que olía a jabón neutro y alcohol antiséptico. Nací en un jacal miserable a las afueras de Culiacán, donde la saliva no alcanzaba ni para tragar la tortilla tiesa del día anterior. Mi mamá lavaba ajeno hasta que las manos se le quedaron en carne viva, y mi papá desapareció en la sierra antes de que yo aprendiera a caminar, tragado por esa misma maquinaria que más tarde me tragaría a mí. Yo no quería dinero para lujos. Quería dinero para que a mi madre no le dolieran las coyunturas al despertar. Por eso me maté estudiando en la escuela de enfermería. Me desvelaba con velas cuando cortaban la luz, memorizando la anatomía humana, los trayectos de las arterias, las dosis exactas de adrenalina y los tiempos de coagulación. Creía francamente en la vocación, en la estupidez del juramento de cuidar la vida sobre todas las cosas. Me gradué con honores y me contrataron en el Hospital General de Culiacán con un sueldo miserable que no alcanzaba ni para comprar 3 paquetes de gasas al mes. Trabajaba turnos de 36 horas seguidas en urgencias, rodeada de mediquillos prepotentes que se robaban el material y de directores corruptos que vendían las medicinas para el cáncer en el mercado negro. Ahí fue donde vi por primera vez lo que le hace una bala de cuerno de chivo a la carne humana. No es como en las películas donde el héroe recibe un tiro en el hombro y sigue disparando. Una bala de 7,62 milímetros entra como un alfiler y sale como un puñetazo que destroza músculos, astilla huesos y pulveriza órganos hasta volverlos una masa informe de carne molida y estiércol. Durante 3 años, vi llegar a muchachos de 15 años destrozados a balazos, desangrándose en el piso de los pasillos porque no había camillas ni bolsas de plasma. Y la orden del director siempre era la misma. Prioricen a los que tienen seguro o a los que traen recomendaciones. A los demás, déjenlos morir despacio en una esquina para no gastar insumos. Mi alma empezó a pudrirse ahí, viendo morir inocentes por falta de 10 pesos de suero. La noche que vendí mi alma al diablo, no hubo truenos ni pactos con sangre en un altar. Solo hubo una lluvia torrencial que caía sobre el techo de lámina de una pequeña clínica rural en las afueras de Badiraguato, a donde me habían mandado a hacer mi servicio profesional castigada por haberme peleado con un médico jefe que me acosaba. Era la 1 de la mañana. El viento rugía afuera golpeando las ventanas rotas cuando se escuchó el frenazo seco de 3 camionetas blindadas que levantaron charcos de lodo contra la fachada. Se fue la luz. El generador de emergencia empezó a toser un humo negro y ahogado. La puerta principal no fue abierta. Fue derribada de una patada que arrancó el marco de madera. Entraron 6 hombres armados hasta los dientes, encapuchados, chorreando agua y vistiendo chalecos tácticos llenos de sangre fresca. El olor a pólvora quemada y hierro oxidado inundó la pequeña sala de espera en un segundo. Al frente venía un sujeto alto, apodado el comandante, cargando a un hombre joven que se retorcía como un gusano agónico, apretándose el vientre con ambas manos mientras la sangre brotaba a chorros negros entre sus dedos. Me encañonaron inmediatamente con 4 fusiles de asalto directamente en la cara. El frío del cañón de un cuerno de chivo pegado a mi frente es una sensación que nunca se olvida.
Sabe a aceite industrial y se siente como un bloque de hielo clavándose en el hueso frontal. El sujeto alto me agarró del cuello de la filipina blanca y me estampó contra la pared. Dijo que si el muchacho que traían se le moría en los siguientes 20 minutos, ellos se encargarían de violarme, matarme y cortar mi cuerpo en trozos para echárselo a los cerdos en un chiquero cercano. No me temblaron las piernas por miedo a morir. Me temblaron por la rabia de ver que mi vida valía exactamente lo mismo que una bala. Miré al muchacho en la camilla. Tenía la cara pálida como la cera, los labios azules y los ojos desorbitados por el choque hipovolémico. Tenía 2 impactos de bala en el abdomen. Uno de ellos había perforado la arteria femoral a la altura de la ingle. La sangre salía a chorros rítmicos, pulsátiles, salpicando las paredes blancas de la clínica. Los médicos de guardia se habían escondido debajo de los escritorios llorando y meando sus pantalones, así que me quedé sola. Agarré las tijeras de Mayo, le corté el pantalón lleno de lodo y mierda, y metí los dedos directamente en la herida abierta sin ponerme guantes porque no había tiempo. Sentí la carne caliente, desgarrada, y busqué a ciegas el cabo de la arteria femoral rota mientras el tipo me encañonaba en la nuca con el gatillo a medio presionar. Encontré la arteria, la pincé con una pinza de presión, y el chorro de sangre se detuvo de golpe. Durante 3 horas continuas, iluminada únicamente por la luz moribunda de una linterna sorda que sostenía un sicario tembloroso, trabajé en las tripas de aquel tipo. Extraje los fragmentos de plomo, suturé el intestino perforado lavando la cavidad con suero fisiológico a presión para evitar la sepsis y cosí la piel con una aguja curva y hilo de seda como si estuviera remendando un costal de papas. Cuando terminé, el muchacho volvió a respirar de forma constante. Su pulso se estabilizó. Yo estaba empapada en sangre ajena desde los pies hasta el cuello, con la cara manchada de salpicaduras rojas y los brazos contracturados por la tensión. El tipo alto se me acercó. Me miró a los ojos con una frialdad absoluta. Sacó de su chaleco un paquete envuelto en cinta canela del tamaño de un ladrillo, lo dejó caer sobre la bandeja de acero inoxidable donde descansaban los casquillos y las pinzas ensangrentadas. Eran $50,000 en billetes de 100, húmedos y oliendo a sudor. Me dijo que esa era mi paga por haber salvado al sobrino de un hombre importante, y que a partir de esa noche yo ya no trabajaba para el gobierno, que mi plaza le pertenecía a la empresa. Sabía que si rechazaba ese dinero o si intentaba correr, me iban a meter un tiro en la nuca y me tirarían a una fosa común. Agarré el paquete con las manos llenas de sangre pegajosa y asentí. A partir de ese segundo, mi vida como persona normal terminó. 2 días después, una camioneta blindada color negro mate sin placas se paró enfrente de mi casa. No bajaron a encañonarme ni a gritar. Simplemente se bajó un tipo maduro, bien vestido, con sombrero tejano y una sonrisa de dientes de oro. Me entregó una maleta de cuero negro con instrumental médico de primera clase, anestésicos de uso exclusivo del ejército y antibióticos de última generación que ni los mejores hospitales de la capital tenían. Me dijo que me subiera, que el señor requería mis servicios en la sierra porque la guerra por la plaza de Culiacán acababa de reventar y los heridos se contaban por docenas todos los días. Acepté sin chistar, dejando a mi madre una nota en la mesa con $10,000 adentro, diciéndole que me había salido una oportunidad de trabajo en un hospital privado del norte. Subí a esa camioneta pensando que solo sería cuestión de unas semanas, que juntaría algo de dinero y me iría lejos. Pero la maña es como una ciénaga de petróleo. Entre más intentas salir, más rápido te traga. El viaje a la sierra duró 14 horas por caminos de terracería donde la vegetación era tan espesa que tapaba el sol. Llegamos a un campamento clandestino oculto en las entrañas de la cordillera, un complejo de cabañas de lujo con helipuerto, plantas de luz industriales y antenas satelitales en medio de la nada. Ahí vi por primera vez el horror de la guerra real. Había una docena de hombres tirados sobre catres de campaña, amputados, destripados, con infecciones monstruosas en las extremidades, pudriéndose vivos mientras las moscas se los comían. Olía a carne putrefacta, a mierda, a gangrena y a ron barato. Los narcos los emborrachaban con tequila para que no gritaran mientras sus propios compañeros intentaban sacarles las balas con cuchillos de cacería.
Me puse la filipina, saqué el bisturí y empecé a trabajar sin parar durante 4 días con sus noches. Amputé 3 piernas gangrenadas con una sierra manual de carpintero, porque no había de otra. Limpié gusanos de heridas abiertas y suturé cavidades torácicas destrozadas por esquirlas de granada. Me convertí en una máquina de reparar carne de cañón. El dinero me llovía en bolsas de plástico. Ganaba en una noche lo que un médico cirujano de renombre ganaba en un año entero. Me volví adicta a la adrenalina, al olor del antiséptico mezclado con el miedo de esos hombres que afuera mataban sin piedad, pero que enfrente de mí se arrachaban suplicando por una dosis de morfina. Aprendí a no preguntar nombres, a no mirar caras, a referirme a ellos únicamente por sus apodos o por el tipo de calibre que traían metido en las vísceras. Pero la verdadera prueba, el evento que me consagraría en el inframundo de la delincuencia y que al mismo tiempo sellaría mi sentencia de muerte a largo plazo, ocurrió 2 años después, cuando una llamada por radio de frecuencia corta interrumpió la noche en el campamento con un código que congeló a todos los sicarios presentes. El señor del Hatillo venía bajando de la cumbre sangrando, y si no lo salvaba, nadie en ese campamento saldría vivo a la mañana siguiente. El aire se congeló en la montaña cuando las luces del convoy cortaron la niebla pesada de la madrugada. No eran las camionetas destartaladas de los sicarios de tropa. Eran 3 camionetas blindadas nivel 7, pesadas, rugiendo con la fuerza de cientos de caballos de fuerza. De la unidad central bajaron 6 hombres con uniformes tácticos negros sin insignias, armados con fusiles pesados que jamás había visto en mi vida, abriendo paso a un hombre mayor que caminaba encorvado, arrastrando una pierna y apoyado fuertemente en el hombro de una escolta de confianza. Ese hombre era el Mayo, el patriarca invisible, el fantasma que la DEA llevaba décadas buscando sin poder rozarle ni la sombra. Venía pálido, con la camisa de seda azul manchada de un sudor helado y una mancha roja que se expandía rápido a la altura del costado izquierdo, justo debajo de las costillas. Tenía la cara demacrada, los ojos pequeños y rasgados brillando con un odio senil y una respiración siseante que delataba un neumotórax inminente. El impacto de bala no era reciente. Llevaba al menos 12 horas viajando en terracería con un plomo de 9 milímetros alojado cerca del bazo, mezclado con su severa diabetes no controlada que convertía cualquier herida en una trampa mortal de gangrena y choque séptico. Me miró a los ojos con la frialdad de quien ha mandado enterrar a cientos de hombres sin despeinarse, y me dijo con una voz cavernosa, agrietada por el tabaco, que si lo hacía gritar me cortaría los dedos uno por uno, pero que si lo salvaba me haría millonaria. No le respondí nada. En ese mundo, la palabrería es síntoma de debilidad. Lo acosté de inmediato sobre una mesa de madera limpia que improvisamos como quirófano, bajo la luz parpadeante de 2 lámparas halógenas de taller mecánico. Limpié la herida con yodopovidona pura. El olor a carne quemada por la pólvora y a pus maduro llenó el cuarto en segundos. No había anestesia general, solo unos cuantos fircasos de lidocaína local que apenas sirvieron para adormecer la piel. El viejo apretó los dientes sobre un trozo de cuero que le metí en la boca y no soltó un solo gemido mientras yo hundía las pinzas de disección en su carne viva, buscando a ciegas el proyectil que estaba rozando la arteria renal. Cada movimiento de mis manos era un juego de ruleta rusa. 1 milímetro a la izquierda y cortaba la arteria, provocando un sangrado masivo que lo mataría en 30 segundos. 1 milímetro a la derecha y perforaba el colon. Sentía las miradas de 4 sicarios apuntándome con pistolas a 3 centímetros de mis sienes, escuchando el chasquido del metal cuando le quitaban el seguro a sus armas por si el viejo aflojaba el cuerpo. El sudor me caía a chorros por las cejas, cegándome los ojos, pero mantuve las manos firmes, tan frías como el acero del bisturí. Tras 40 minutos de agonía silenciosa, las pinzas hicieron contacto con la bala. Sonó un clic metálico seco que resonó en toda la habitación. Tiré con suavidad, rotando el ángulo, y saqué el proyectil deformado, dejándolo caer en un plato de peltre. El viejo dio un suspiro largo, su pulso bajó y sus ojos se cerraron por el agotamiento, pero seguía respirando. Lavé la cavidad con dosis masivas de antibióticos de amplio espectro para frenar la infección diabética y suturé la pared abdominal con puntadas dobles de cirujano experto.
Al día siguiente, cuando el viejo despertó y me vio limpiando el instrumental en un bote con alcohol, me llamó con un gesto débil de la mano. Me miró largo rato, en silencio, y me dijo que yo no era una enfermera, que era su seguro de vida personal. A partir de esa misma tarde, mi estatus cambió para siempre. Dejé de ser la enfermera de campo de la tropa para convertirme en la médica personal del círculo más íntimo del cartel de Sinaloa. El ascenso fue vertiginoso y repugnante. Me diseñaron un quirófano móvil instalado dentro de un remolque de tráiler blindado por fuera y equipado por dentro con la tecnología médica más avanzada que el dinero sucio podía comprar en el mercado negro de Estados Unidos. Tenía monitores de signos vitales de última generación, máquinas de anestesia, desfibriladores, concentradores de oxígeno y bancos de sangre refrigerados con mi propio tipo de sangre y el del señor, traídos por contrabandistas desde clínicas de Arizona. El dinero dejó de tener sentido para mí. Ya no me pagaban en fajos de billetes, me pagaban en maletas llenas de dólares frescos que traían el olor de las bóvedas bancarias de San Diego. Compré casas para mi madre en Guadalajara y en la Ciudad de México a nombre de prestanombres. Le puse negocios. Le pagué los mejores médicos para sus achaques, mientras yo vivía metida en un mundo subterráneo de lujo abrumador y violencia salvaje. Vi la cara verdadera del poder en México. Me llevaban en helicópteros privados a ranchos ostentosos con piscinas de mármol y zoológicos privados en medio de la nada, donde jefes de plaza, comandantes de la Policía Federal y altos funcionarios del gobierno celebraban fiestas que duraban semanas enteros, atascados de cocaína, alcohol de reserva y mujeres hermosas, traídas de Europa del Este. Pero detrás de la música de banda y el brillo de los diamantes incrustados en las cachas de las pistolas, siempre estaba la carne rota. Mi trabajo no era solo atender al viejo, era remendar a sus tenientes favoritos, a sus hijos, a sus sicarios de élite después de los enfrentamientos encarnizados contra los rivales o contra el ejército. Me volví una experta en traumatología de guerra sin haber pisado jamás una academia militar. Aprendí a reconstruir rostros destrozados por esquirlas, a estabilizar quemaduras de tercer grado provocadas por explosiones de granadas y a amputar miembros en minutos para evitar que la gangrena se comiera a los hombres. La piedad se me extinguió del alma como una vela al viento. Me volví cínica, fría, insensible. Podía estar comiendo un plato de corte fino mientras a medio metro de mí un sicario agonizaba con las tripas por fuera, esperando su turno para ser atendido. Ya no veía seres humanos, solo veía piezas mecánicas que tenía que ensamblar o desechar para que la máquina de hacer dinero y matar gente no se detuviera jamás. El viejo confiaba en mí ciegamente porque sabía que yo no tenía ambiciones políticas ni quería poner mi propia plaza. Solo quería billetes y que me dejaran tranquila. En 3 ocasiones le saqué balas en secreto, en refugios subterráneos construidos debajo de chiqueros de puercos o en graneros abandonados, sin que nadie de su propia gente supiera dónde estaba lesionado. Porque en la mañana, la debilidad física de un líder es una invitación abierta a la traición de sus propios lugartenientes. Yo era la guardiana de sus secretos médicos, la única que sabía qué medicamentos tomaba para la diabetes, qué tan débiles tenía los riñones y cuántas veces estuvo al borde del coma diabético mientras la prensa decía que estaba coordinando operativos continentales. Pero el infierno siempre exige una cuota más alta cuando te sientes indispensable. Y mi verdadera pesadilla comenzó la noche que me ordenaron usar mi instrumental médico no para salvar una vida, sino para mantener con vida a un enemigo moribundo durante una sesión de tortura. Me bajaron a empujones por unos escalones de concreto húmedo que olían a moho y a amoníaco concentrado. El sótano era una carnicería clandestina iluminada por un solo foco pelado que colgaba del techo, oscilando levemente. En el centro, amarrado a una silla de fierro oxidada con alambre de púas, estaba un sujeto destrozado. Le habían arrancado la mitad de las uñas con tenazas y la piel de las espaldas le colgaba en tiras sanguinolentas. Se estaba desangrando, y su pulso se apagaba rápido por el shock neurogénico. El jefe de sicarios, un tipo sádico al que llamaban el cazador, me puso un frasco de adrenalina y una jeringa en la mano. Me dijo claramente:
No lo queremos muerto todavía, enfermera. Este perro no ha soltado las frecuencias de la marina ni los nombres de los opilotes que le vendieron la plaza. Ponle suero, ponle adrenalina, despiértalo y tenlo listo para otras 4 horas de trabajo. Se me revolvió el estómago por primera vez en años. Salvar a un criminal era una cosa. Convertirme en la anestesióloga del infierno para que siguieran arrancándole la piel a un hombre consciente era romper el último hilo de humanidad que me quedaba. Dudé medio segundo, pero el sonido de un martillo de pistola al armarse detrás de mi oreja me recordó que en ese cuarto no había ética médica, solo supervivencia. Le clavé la aguja directamente en la yugular. Administré la dosis de carga. Le metí 2 litros de solución salina por vía intravenosa y le apliqué epinefrina pura al corazón. El tipo dio un latigazo convulsivo. Abrió los ojos inyectados en sangre, ahogándose con su propia lengua ensangrentada, y volvió a la vida gritando un alarido de agonía insoportable que resonó en las paredes de concreto. Me di la vuelta y vomité en una esquina, mientras los sicarios se reían y encendían los sopletes. A partir de esa noche empeoré la dosis de mi propio veneno. Empecé a robarme ampolletas de morfina y fentanilo del equipo médico del camión blindado para poderme dormir. Me inyectaba en los muslos antes de acostarme para no escuchar los gritos de los agonizantes que se me quedaban grabados en la cabeza como un eco permanente. Vi pasar por las casas de seguridad a figuras que la gente ve en la televisión, dictando discursos sobre la ley y el orden. Vi a generales del ejército mexicano uniformados con todas sus medallas, sentados a la mesa con el viejo, tomando whisky de miles de dólares mientras firmaban nóminas de pagos mensuales para que las tropas desviaran los patrullajes de los ranchos de laboratorio. Vi a gobernadores y candidatos a senadores recibir maletas completas llenas de dólares para financiar sus campañas políticas, a cambio de dar la orden a la policía estatal de proteger los cargamentos de droga. Vi a cantantes famosos de corridos ir a tocar en cumpleaños privados, cantando las hazañas de asesinos mientras consumían montañas de cocaína sobre mesas de cristal en las que unas horas antes yo había estado cociendo entrañas de muchachos ejecutados. Todo era una farsa monumental, una comedia sangrienta donde el gobierno y el crimen organizado eran exactamente la misma cosa, alimentándose de la sangre del pueblo. El viejo se volvió cada vez más paranoico a medida que pasaban los años. Se dializaba en secreto en una clínica subterránea que le construí dentro de una cueva adaptada en la sierra de Badiraguato. Tuve que traer equipamiento de hemodiálisis de contrabandistas alemanes y entrenar a 2 muchachas locales como auxiliares para mantener la esterilidad del lugar. El Mayo no confiaba en ningún médico graduado de renombre porque sabía que un médico de élite se vende al mejor postor o habla con la agencia estadounidense a la primera presión. Confiaba en mí porque sabía que si yo hablaba, me moría igual que él. En más de una ocasión tuve que sacarle balas en secreto absoluto sin que su propio hijo o sus tenientes se enteraran, porque la lucha por el control interno del cartel ya estaba cocinándose. Los muchachos más jóvenes, los herederos de la maña, venían con una mentalidad diferente. Ya no tenían el respeto ni la palabra del viejo. Eran narcisistas, drogadictos, crueles sin sentido, fascinados por la violencia extrema y por exhibir las torturas en redes sociales. El ambiente se volvió insostenible. La sierra ya no era un refugio inexpugnable. Los drones de la Marina sobrevolaban las cumbres a todas horas y los soplones dentro de la propia estructura del cartel vendían información por unos miles de dólares o por visas norteamericanas. En ese clima de paranoia y sangre, mi relación con el viejo empezó a agriarse. Yo estaba cansada, enferma, con los nervios destrozados por el consumo de opiáceos y por la constante sombra de la muerte. Le había entregado 14 años de mi vida, salvándole la piel decenas de veces, cuidando su salud como si fuera mi propio padre, manteniendo su imperio de pie desde la sombra médica. Le pedí mi retiro. Le dije que ya había juntado suficiente, que me dejara ir a vivir tranquila a algún país lejano donde no tuviera que escuchar balazos ni oler sangre nunca más. El viejo me miró desde su sillón de piel, con la cara cetrina golpeada por la insuficiencia renal y la diabetes. Se sonrió con esa boca llena de dientes de oro y me dijo una frase que se me quedó clavada como un puñal congelado. De la maña solo se sale de 2 formas, enfermera.
O te saca la Marina en un costal, o te saco yo para la fosa. No hubo discusión. Me di cuenta de que para él yo no era una aliada ni una salvadora. Era un instrumento, un objeto que poseía, un archivo viviente de todos sus secretos médicos y de sus debilidades físicas que no podía darse el lujo de dejar caminar libre por el mundo. La tensión alcanzó su punto de ebullición la noche que la guerra entre las facciones del cartel reventó dentro de su propia finca, y me ordenaron hacer algo que sobrepasó cualquier límite moral que me quedara, desencadenando la traición final que destruiría mi vida por completo. La guerra interna entre las facciones de los muchachos y la gente del viejo convirtió a Culiacán en un matadero a cielo abierto. Las calles olían a llanta quemada, a pólvora y a carne humana incinerada en tambos de lámina. Una madrugada de octubre, la casa de seguridad donde nos ocultábamos cerca de Tepuche fue emboscada por un comando armado de más de 50 hombres equipados con calibre 50 y lanzagranadas. Las paredes de concreto se desmoronaban como galletas bajo el fuego encarnizado. El ruido de los disparos era ensordecedor, un rugido continuo que te rompía los tímpanos. Los escoltas del viejo cayeron uno tras otro en el patio central, sus cuerpos despedazados por las ráfagas pesadas. Yo estaba tirada en el suelo del baño, abrazada a mi maletín médico, sintiendo cómo las esquirlas de vidrio y cemento me cortaban la espalda. El Mayo fue alcanzado por una esquirla de granada que le reventó la pierna derecha a la altura del muslo, cortando la arteria femoral profunda, y por un impacto de bala que le atravesó el hombro izquierdo. Los pocos sobrevivientes de su guardia de élite lo arrastraron como un fardo de carne hasta un túnel subterráneo que conectaba la casa con un arroyo seco a 500 metros de distancia. Me arrastraron del pelo para que fuera detrás de ellos. Llegamos a una choza miserable en medio del monte, sin luz, sin agua limpia, rodeados por el cerco del bando enemigo que patrullaba las carreteras cercanas. El viejo se estaba desangrando aceleradamente, tenía la cara de color violeta, la piel pegajosa por el sudor agónico y el pulso tan débil que apenas se sentía en la carótida. Si no actuaba en ese mismo instante, se moriría en 10 minutos. Sacé el bisturí con las manos temblando, no por el miedo a los balazos que aún se escuchaban a lo lejos, sino por el agotamiento físico extremo. Trabajé en la penumbra total, usando la pantalla iluminada de un teléfono satelital que un sicario me sostenía sobre la herida. Corté los tejidos destrozados, busqué la arteria rajada entre los coágulos negros de sangre venosa y la pinza con una pinza de campo improvisada. Cosí la arteria con un hilo finísimo, de noche, sin luz adecuada, sintiendo las explosiones de las granadas temblar en el suelo bajo mis rodillas. Fueron 5 horas de infierno puro. Le salvé la vida por 4ª vez. Le devolví el aliento cuando ya estaba cruzando la línea de la muerte. Cuando la luz del sol empezó a colarse por las rendijas del techo de paja, el viejo abrió los ojos. Estaba débil, atado a un catre, pero consciente. La balacera en los alrededores había cesado temporalmente porque las tropas del ejército comenzaron a desplegarse en la zona. Habíamos quedado completamente aislados. Nos habíamos quedado sin insumos, sin medicamentos y sin garantías de salir con vida de esa sierra. Yo estaba exhausta, sangrando de las cortadas de la espalda, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y la morfina. Me acerqué al catre del viejo. Le dije que era el momento de cumplir su palabra. Unas semanas antes habíamos acordado que este último trabajo de emergencia, el más peligroso de todos, tendría un costo de $2 millones en efectivo y que se me entregaría un pasaporte falso con un boleto de avión para salir de México esa misma semana con mi madre. Necesitaba ese dinero para pagar la protección de mi familia y desaparecer para siempre del mapa. Me miró desde el catre con una frialdad insondable, una mirada desprovista de cualquier rasgo de gratitud o humanidad. Sonrió con desprecio, una sonrisa macabra que arrugó su rostro de anciano decrépito. Me dijo secamente que no me iba a pagar un solo centavo. Me dijo que yo era una empleada de la empresa, que mi vida y mi trabajo le pertenecían desde la noche en que me sacó de la clínica de Badiraguato, y que debía darme por servida con que no me mandara matar ahí mismo por haber visto cómo temblaba de dolor durante la operación. Me dijo que los $2 millones los usaría para pagar la lealtad de los sicarios que lo sacarían del cerco militar y que yo me quedaría con ellos en la sierra como enfermera de combate permanente hasta que el cuerpo me aguantara. Me dio una rabia asesina, una furia hiriente que me quemó las tripas.
Le recordé cuántas veces le había sacado las balas en secreto, cómo le había guardado el secreto de su diálisis a sus propios hijos para que no lo derrocaran, cómo le había cosido las tripas mientras sus propios hombres huían como ratas. El viejo se molestó. Hizo una señal rápida con la mano a su jefe de seguridad, un tipo apodado El Changuito. Le ordenó que me quitara el maletín médico, que me despojara de las armas y que me encerraran en la bodega de granos de la choza. Escuché perfectamente la orden que le dio en voz baja. En cuanto la Marina limpie el camino y nos movamos al siguiente rancho, métanle 2 tiros en la cabeza y echen el cuerpo al pozo ciego. Sabe demasiado de mis achaques y ya está muy gastada de los nervios. Me encerraron a oscuras en un cuarto de 3x3, tirada sobre bultos de maíz podrido y excremento de rata. Entendí que la lealtad en la maña es un chiste de pésimo gusto y que para esos hombres la vida humana no vale más que el precio de un cartucho percutido. Pero se equivocaron en una cosa. Creyeron que por ser enfermera era indefensa. No sabían que 14 años en el inframundo me habían enseñado a matar tan rápido como a curar. Tenía oculta en el doble fondo de mi bota una jeringa prellenada con 10 miligramos de cloruro de potasio concentrado, un veneno letal que provoca un paro cardíaco fulminante e indetectable en cuestión de segundos. Cuando cae la noche, el sicario que me custodiaba, confiado de que yo era solo una mujer aterrorizada, abrió la puerta para aventarme un bote con agua. Aproveché el segundo de penumbra en que se agachó. Le clavé la aguja directamente en la arteria carótida del cuello y empujé el émbolo con todas mis fuerzas. El tipo ni siquiera pudo gritar. Sus ojos se abrieron como platos, sus músculos se agarrotaron por el colapso eléctrico del corazón y cayó seco sobre los costales de maíz. Le quité la pistola, un radio de comunicación, las llaves de una camioneta vieja que tenían afuera y su chaleco táctico. Salí sigilosamente de la choza mientras el viejo dormía sedado por los analgésicos que yo misma le había administrado horas antes. Miré al viejo por última vez a través de la ventana. Tuve la tentación de meterle un tiro en la frente y acabar con el fantasma de Sinaloa ahí mismo, pero sabía que si lo mataba, sus cientos de hombres me cazarían hasta por debajo de las piedras antes de que pudiera cruzar la frontera. Preferí dejarlo pudriéndose en su propio veneno, viejo, enfermo y rodeado de traidores. Subí a la camioneta y arranqué a toda velocidad por la brecha a oscuras, sin luces, esquivando los patrullajes del ejército y los bloqueos del cartel enemigo, sabiendo que a partir de ese segundo yo era la mujer más buscada de todo México. Manejé durante 6 horas por caminos de terracería que no aparecían en ningún mapa, con el corazón en la garganta y las manos pegadas al volante de esa camioneta destartalada. Abandoné el vehículo en un barranco cerca de Durango, quemándolo para no dejar huellas dactilares, y me interné a pie por el monte, caminando 3 días con sus noches entre espinas, rocas y frío congelante, comiendo plantas silvestres y tomando agua estancada de los arroyos. Llegué a la Ciudad de México convertida en una sombra, demacrada, con las ropas rotas y la cara cubierta de mugre. Pero la maña tiene ojos en todos lados, y la venganza del viejo no tardó en alcanzarme. A las 2 semanas de mi huida, me enteré por las noticias de la televisión que la casa de mi madre en Guadalajara había sido reducida a cenizas por un comando armado. Se la llevaron a ella y a mi hermano menor en un levantón limpio, sin dejar un solo rastro. Jamás encontré sus cuerpos. Sé perfectamente dónde terminaron. En un tambo de ácido o en alguna fosa clandestina en el desierto de Sonora, pagando con su sangre la factura de mi insubordinación. Ese fue el golpe definitivo que me terminó de romper el alma. El dinero que junté durante 14 años, las maletas llenas de dólares, las joyas, las promesas de una vida de lujo, no sirvieron de nada. Se quedaron congeladas en cuentas bancarias bloqueadas por el gobierno o confiscadas por la maña. Perdí a mi familia, perdí mi profesión, perdí mi dignidad y perdí cualquier vestigio de fe en la humanidad. Hoy que les cuento esto, estoy escribiendo desde un cuarto miserable de 2 por 2 metros en algún lugar que no voy a nombrar, con las persianas soldadas para que no entre la luz del sol y una pistola 9 milímetros cargada sobre la mesa, justo al lado de mis frascos de morfina y las agujas para inyectarme. No duermo más de 2 horas seguidas. Cada vez que escucho el frenazo de un carro en la calle, el ladrido de un perro o el ruido del viento contra la ventana, se me acelera el corazón pensándome que son los sicarios del cartel
que vienen a cobrar la última cuenta, o que son los agentes federales que vienen a arrestarme para llevarme a una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Me alimento de latas frías y alcohol barato. Mis manos, las mismas que una vez salvaron la vida del capo más buscado del planeta y que suturaron a cientos de hombres en la sierra, hoy tiemblan incontrolablemente por la abstinencia y el daño neurológico que me provocaron los años de consumo de drogas. Veo a los muchachos en las calles escuchando narcocorridos a todo volumen, luciendo ropa de marca, usando la jerga de la maña y soñando con convertirse en los próximos jefes de plaza o en los cirujanos del cartel. Me da una lástima profunda y un asco visceral. Esos jóvenes no tienen la menor idea del infierno en el que se están metiendo. La televisión y la música les han vendido una mentira podrida envuelta en papel de oro. En este negocio no hay lealtad, no hay honor, no hay amigos y no hay finales felices. Los capos que la gente adora en las canciones no son héroes de leyenda. Son ancianos decrépitos, enfermos, paranoicos, que se mean en los pantalones cuando escuchan el hélice de un helicóptero militar y que no dudarían un segundo en mandar a matar a su propia madre si eso les garantiza un día más de libertad en su cueva. Yo fui la guardiana de sus vidas, la mujer que los vio en la miseria más absoluta, sangrando, llorando y suplicando por alivio como cerdos en un matadero. Les saqué las balas de la carne, pero nunca pude sacarles la podredumbre del alma. Y la peor parte es que esa podredumbre se me pegó a mí. Mis manos nunca volverán a estar limpias. Aunque me lave con cloro todos los días, el olor a hierro de la sangre coagulada y el grito de agonía de los hombres que mantuve vivos para que los siguieran torturando, me van a perseguir hasta el último segundo de mi existencia. Si estás escuchando esta confesión, tómala como la única advertencia real que vas a recibir en tu vida. Aléjate de ese mundo. El narco no te da nada que no te vaya a cobrar multiplicado por 1000 con la sangre de tus seres queridos. Yo vendí mi alma por una maleta de dólares que no me sirvió ni para comprar la tumba de mi madre. Ahora solo me queda esperar a que la muerte toque a mi puerta, y créeme, cuando esa puerta se abra, no voy a rogar por mi vida como lo hacían ellos. Le voy a dar las gracias por sacarme finalmente de este infierno.